Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si me pueden escuchar. ¿Qué tal, buenas? ¿Qué Escuchar tal? ¿Cómo andamos? Súper. Antes de comenzar, no sé si hubo algún inconveniente con la unidad 2. ¿Todo bien? ¿Estamos en esa parte? Todo ok. Bueno, perfecto. La unidad 2 y 3 que estuvimos desarrollando en la clase pasada prácticamente es teoría. Son conceptos que tienen que ir manejando, ¿verdad? A partir de esta unidad 4 que vamos a estar tocando, ya vamos a abocarnos netamente a la parte principal de lo que sería en realidad la carrera en sí, ya que la carrera de ustedes es licenciatura en análisis de sistema informática, por lo cual ustedes se van a recibir de licenciado. La parte de programación es un complemento. ¿Por qué hago hincapié en este punto? Ya que la asignatura Fundamento de Análisis y Diseño es la parte fundamental de la carrera en sí. Aquí aprendemos a analizar, aquí aprendemos a diseñar, el cual a partir de la unidad 4 que es la parte de investigación, ya conlleva prácticamente lo que sería investigación, recabación de información, plantear problemas de una determinada empresa o área que estoy informatizando, que quiero informatizar más bien. Entonces, es la única materia en donde se desarrolla la parte de diseño, en donde aquí si algo falla normalmente se arrastra hasta la tesis. La idea de poder ir trabajando ya a partir de hoy prácticamente sería trabajo de campo. Me refiero a trabajo de campo con el tema que tenemos que ir seleccionando un tema, eligiendo un tema, eh, una empresa que cada uno pretenda informatizar o donde pueda recabar información o tomar una empresa similar a la cual yo puedo acceder a datos o a informaciones mínimamente, la forma de cómo trabaja la empresa, a modo de poder ver la situación y trabajar ya sobre ello que vamos a ir haciendo paso a paso. Entonces, en esta unidad vamos a hablar un poquito, vamos a ver más bien la parte de investigación. Quiero que cualquier duda que tengan me vayan atajando, me vayan consultando, porque esta parte es fundamental. De aquí parte todo. Si nosotros podemos sacar un buen requerimiento de datos en la parte investigativa, lo que sería diseño ya prácticamente sería aprender a diseñar, a usar herramientas y prácticamente plasmar lo que investigamos. Entonces, para ir comenzando, vamos a hacer una introducción rápida, ya que es bastante larga la unidad. Y aparte de eso, le voy a mostrar algunos formatos que vamos trabajando y algunos ejemplos que quiero mostrarles o que quiero plasmar para que puedan tener una idea del trabajo que vamos a hacer durante la siguiente semana, ya que esta semana corresponde todavía a la semana 3, por el cual yo ya quise ir adelantando para que cada uno vaya a su ritmo ya trabajando. Entonces voy a compartir un poquito la pantalla. Se puede ver ahí, ¿verdad? todavía no, profe. ¿Me confirman? Sí, se ve. Sí, Perfecto, profe, ahí se ve. perfecto. Bueno, nuestro tema, como ya mencioné, que vamos a estar desarrollando es la parte de investigación y diagnóstico. Diagnóstico es porque tenemos que diagnosticar de acuerdo a la información que recabamos. Yo le había mencionado anteriormente que nosotros para informática al menos nos basamos en un tipo de investigación tecnológica, del cual constaba cuatro fases fundamentales, que era la parte de diagnóstico, intervención, implementación y evaluación de un sistema. Por lo cual nosotros para un nivel académico solo tomamos las dos fases, que es la parte de diagnóstico, donde recabamos toda la información, hallamos hasta la lista de requerimientos del cliente
y intervenimos. ¿Qué significa intervenir? Llegamos a presentar el desarrollo del sistema según el alcance definido. Hasta ahí llegamos. No por cuestión de tiempo, de hecho que no implementamos lo que desarrollamos en una empresa, por el cual no podemos tampoco evaluar ese sistema ya que no implementamos. Entonces, vamos a abarcar la parte de diagnóstico e intervención. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico, más bien nos vamos a centrar en la parte de investigación del diagnóstico. Nuestra temática que tenemos: relevamiento de datos, descripción de la empresa, organigrama, planteamiento del problema, pregunta de investigación general, específica, del cual van haciendo los objetivos. La parte de reducción de información hasta la lista de requerimientos. La parte de reducción de información se divide en tres elementos, que es la extracción de eventos, donde clasificamos los eventos, las acciones que ocurren en la empresa según el relevamiento que hicimos. En base a esa extracción de eventos armamos el cuadro de requerimientos y posterior a eso hallamos la lista de requerimientos, que se convierte en el alcance de la investigación, más conocido como alcance técnico. Esta parte no se preocupen porque yo les voy a mostrar cómo se van sacando los eventos. Ahora solamente vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es la investigación. Aquí nos habla algunos autores. Por ejemplo, una investigación puede ser una actividad encaminada a solucionar un problema, como también una actividad del hombre orientada a descubrir algo que no conocemos o desconocido, como menciona. También puede ser un proceso de conocimiento planteado. Es el descubrimiento de algún aspecto de la realidad. ¿Para qué dicha investigación? Aquí podemos sacar de los 4 o 5 autores que vemos, podemos sacar un concepto general, ¿verdad? Ya que la investigación, como se menciona, es escarbar, buscar, conocer el objeto que estamos estudiando para poder dar solución a un problema. Entonces, ¿para qué me sirve investigar? Más bien para poder lograr el conocimiento o algunas articulaciones o interpretar algún dato o algún objeto que se está estudiando. Aquí también se encuentra graficado un mapa conceptual donde discrimina tanto la investigación científica y tecnológica. Y aquí diferimos un poquito del por qué nuestra investigación en informática no es científica, porque la científica, también conocida como cuantitativa, es recabar muchas informaciones y hacer un estudio según encontrado de esta información. Sin embargo, en la parte tecnológica nosotros ofrecemos una tecnología, algo más que innovador, algo o alguna herramienta que pueda dar solución a un problema o un determinado problema encontrado. El relevamiento de datos tiene técnicas e instrucciones. ¿Para qué necesitamos recopilar información? Más bien el propósito normalmente es para poder obtener algunos requerimientos, ya sea humano, de información o de algún estudio que estoy realizando. En la investigación tecnológica y como referencia, García Córdoba, que habla de la investigación tecnológica, haciendo un paréntesis también, este libro le voy a facilitar también la unidad 4. El proceso de investigar tiene 4 momentos: diseñar la investigación, acopio de datos o recolección de datos, procesamiento de datos, que procesamos a través y reflexionamos esos datos, y la comunicación de resultados, donde presentamos a través de un informe o algo el resultado de ese objeto de estudio o de esa investigación realizada. En pocas palabras, la finalidad esencial es poder lograr el conocimiento de un objeto de estudio, poder también transformar el proceso mediante el cual se interviene, donde se pasa ya a desarrollar en una realidad particular para modificar el estado de las cosas. ¿A qué se refiere modificar el estado? A poder pasar de lo que actualmente encontramos
a lo que deseamos. Es, por ejemplo, me voy a investigar en una empresa, encuentro cómo está trabajando y la idea es poder transformar eso y convertir en algo un poco más óptimo. Las etapas del proceso de investigación, la parte de lectura de realidad, que acá habla sobre interferencia de respecto, ejecución de las acciones y apreciación de nuevas condiciones. Y tiene una escala por cómo se da la lectura. Lectura, interferencia, ejecución y apreciación del resultado. Los métodos interactivos para poder hacer un relevamiento, existe lo que son las entrevistas, diseño de aplicaciones conjuntas, encuestas, etc. Una entrevista nos sirve para poder diseñar en un documento, ya sea un papel o alguna hoja electrónica, alguna serie de preguntas preelaboradas ya que pueda resultar útil al entrevistado. ¿Cómo empiezo? Esta parte es fundamental. En un relevamiento de datos, una entrevista, siempre hay entrevistas preliminares. ¿Por qué? Porque la entrevista preliminar lo que busca es poder conocer el ambiente, el área de estudio, lo que estoy investigando. En esa entrevista preliminar es donde yo voy a poder detectar cuál es el objeto de estudio y cuál es la finalidad de esa investigación. Ejemplo, una empresa me llama normalmente cuando existe problema, cuando hay pérdida, ya sea de, vamos a suponer que sea una empresa comercial, hay pérdida de artículos, hay pérdida de plata, entonces hago una entrevista preliminar con ya sea con el gerente del área, con el dueño, etcétera, en donde me empieza a hablar un poquito, busco conocer la empresa, me habla de su inconveniente y según mi conocimiento y mi análisis previo que yo realizo, puedo enfocar ya dónde está el problema. Por decir, si me dice el cliente que actualmente tiene problemas de pérdida de artículos y pérdida de plata, entonces lo más común es que haya algún problema en el movimiento de stock, ya sea en venta o en compra. Entonces tengo que empezar a la siguiente entrevista que haga, ya tengo que empezar a indagar con los operativos que se encargan de dicha área o de dicho proceso, ya que a nivel gerencial ellos solamente ven resultados. La gente que mejor maneja los procesamientos de cada área son los operativos diarios que están trabajando en el área específica. Entonces, tengo que saber bien por dónde debo comenzar mi entrevista. Es por eso que me habla un poquito aquí de que se entrevista. Lo ideal es poder entrevistarse a sí mismo para poder tener un conocimiento de lo que pueda llegar a encontrar en cualquier tipo de entrevista que realiza. Algunos tips. Aquí también tenemos poder leer los antecedentes, que son los antecedentes, un proyecto, algún trabajo que se realizó anteriormente en la empresa o si cuenta con algún software anterior eh, o algún manual algunos manuales de funciones que ya se hizo anteriormente. Establecer el objeto de la entrevista, objetivo más bien, qué es lo que busco con la entrevista, cuál es mi finalidad. De eso nunca tenemos que salir, tenemos que ser bien objetivos de lo que buscamos con la entrevista, cuál es la finalidad, qué es lo que queremos obtener con esa entrevista. Decidir a quién entrevistar, otro factor muy importante. No puedo entrevistar a cualquiera. Según el objetivo de mi entrevista, yo tengo que elegir a quién entrevistar, quién me va a brindar esa información que yo estoy necesitando. Preparar al entrevistado, esto es algo muy complejo, muy importante y muy difícil porque normalmente cuando hay algún tipo de auditoría, investigación en la empresa, el usuario se vuelve muy reacio porque a veces piensa que se le está jugando el cargo o que va a perder el cargo o que se le va a reemplazar. Entonces tengo que preparar bien a mi entrevistado, explicarle bien la finalidad y ser un poquito empático a modo de poder sacarle la mayor información posible. Y decidir sobre los tipos de pregunta y estructura que voy a hacer, ya sea estructura abierta, cerrada,
y ahí ya veo si voy a utilizar la estructura pirámide, embudo, diamante, que son tipos de entrevistas que yo puedo utilizar. Por ejemplo, las preguntas abiertas son aquellas preguntas en donde yo le puedo dejar al entrevistado que pueda explayarse, describir un panorama grande, dejarle libre para que él pueda expresar con mayor facilidad y abrirse a mi entrevista. Sin embargo, las preguntas cerradas, como dice el nombre, ya son preguntas más fijadas, en pocas palabras. Pregunta abierta, los beneficios que nosotros tenemos en la pregunta abierta. El entrevistado baja la guardia. El entrevistador puede percibir el vocabulario del entrevistado. Se promueve muchos detalles. eh, Se descubren vías de cuestionario adicionales. El entrevistado encuentra el proceso más interesante. Se permite una mayor espontaneidad también. Algunos ejemplos aquí también pueden ver de los tipos de preguntas abiertas que puedo hacer. Sin embargo, la pregunta cerrada, como ya estuve mencionando, es otra alternativa a la que constituye las preguntas cerradas. Asumen la forma básica, es más puntual en pocas palabras. Algunos beneficios: ahorra el tiempo, mucho tiempo. Se pueden comparar las entrevistas con facilidad, van directo al grano, se mantienen el control sobre la entrevista, o sea que no me salgo de la rama, por decir, no voy, me centro en lo que busco realmente. Se cubre mucho terreno con rapidez, se obtienen datos relevantes. Y aquí algunas ventajas de preguntas abiertas y cerradas que esto encontrarán en el libro de Kendall y Kendall, en la página 107 del libro, no la página del, ya le expliqué la vez pasada cómo está paginado. La primera, toda la parte de portada, la página del libro empieza cuando empieza con los números arábigos, no números romanos. Por eso en la unidad de eso yo a veces le explico que página tanto del libro y entre paréntesis le pongo que página del PDF. Y aquí ya empieza ya sobre hablar un poquito sobre las estructuras. La pirámide empieza siempre con una pregunta cerrada y luego a medida que avanza se va abriendo dicha pregunta, explayándose a modo de explicar a modo de poder dejarle al entrevistado que pueda explayarse un poquito más. Entonces, para estos casos se utiliza la pirámide. También tenemos la inversa, que sería el embudo. Esto sería un poquito del revés, donde empieza con preguntas abiertas y posteriormente se va cerrando. ¿Por qué se hace de esta manera? A modo de... Eh, Hola, profesor. Yo acabo de llegar. Hace un rato, no sé, hace unos cuantos minutos, cuando eran las como 14 15 minutos por ahí, yo entré al enlace de Meet, pero no estaba como cerrado y así. Y ahora recién nomás que volví a entrar, me muestra las cosas. No sé por qué estaba así antes. No sé. No sé si entraste en el mismo enlace, pero para eso está la grabación, así que no hay problema con eso. Queda todo grabado esto de igual manera. Bueno, gracias. Perfecto. Continuamos entonces. Como le iba diciendo, entonces el embudo lo que nos ayuda es a poder, según cómo el entrevistado se va explayando y cuando nosotros notamos que ya se va un poquito de rama o sale un poquito del esquema o del objetivo que tenemos en nuestra entrevista, entonces ahí le lanzamos otra pregunta a modo de ir cerrando y que el entrevistado pueda volver nuevamente a lo que estamos buscando o a nuestro objetivo de esta entrevista. Y posterior a eso tenemos la tercera estructura, que es el diamante. En la parte de diamante, por ejemplo, sería un poquito de ambas. Empieza con una pregunta cerrada, le deja un poquito con abierta para que se vaya explayando mi entrevistado y luego culmino con preguntas cerradas
al modo para encerrar bien o encapsular bien el objetivo y poder tener la mayor información y de forma rápida. También tenemos un poquito de lo que son cuestionarios. Esta parte normalmente se usaba más bien antes cuando se trabaja con el tema de cuantitativo. Esto ya a veces cuando buscamos un resultado, en realidad utilizamos lo que sería cuestionario, pero son tipos de preguntas o técnicas también que podemos utilizar en esta investigación. Es una técnica de recopilación de información que nos permite o que permite a los analistas del sistema estudiar las posturas, las creencias, el comportamiento y las características de varias personas. Y aquí algunos ejemplos que podemos ir viendo eh, sobre algunas técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, los métodos discretos, lo que sería muestreo, investigación, observación, que es la investigación, que acá ya hace un resumen de lo que vimos a principio, ¿verdad? Que es el descubrir y analizar información. Al investigar la evidencia en una organización, el analista actúa como un Sherlock Holmes, el famoso detective, el que conocemos todos, ¿verdad? A medida que el analista del sistema trabaja para entender a los usuarios, su organización y su requerimiento de información, debe examinar los distintos tipos de datos que ofrece informaciones disponibles. O sea, lo que hacemos nosotros con toda esa investigación es poder analizar y reflexionar sobre ello. Investigación cuantitativa son documentos, informe para la toma de decisiones, informe de rendimiento, registro, formularios, etc. Y aquí algunas imágenes en ejemplo de cómo serían estos puntos. Algunas recomendaciones que siempre es importante, ¿verdad? Cuando se termina de emplear alguna de estas metodologías que se puede aplicar o elaborar un informe o resumen mientras más retarde esto, ¿verdad? Obviamente tengo que hacer un informe general posterior a lo que sería mi investigación en general. Una vez culminado esto, llegamos a lo que sería la lista de requerimientos, pero eso no se saca solamente del relevamiento de datos. Existen lo que son casos de uso, y acá al hablar de caso de uso, ya tenemos que hablar de requerimiento y alcance del sistema, pero los casos de uso no se refiere al alcance, sino se refiere a un tipo de diagrama UML que se aplica, que representa un caso de uso. Una vez yo que termine de armar mi lista de requerimientos que vamos a ver a continuación, ahí yo puedo definir la funcionalidad que va a tener eh, mi futuro sistema. El caso de uso define como acciones que se pueden cumplir dentro de un sistema. En pocas palabras, la funcionalidad que va a tener mi sistema según el área que voy a informatizar. Pero esto vamos a ver más adelante. Tenemos una unidad exclusiva para lo que son casos de uso. Tenemos los eventos, los requerimientos, estímulo y respuesta. Esto también tenemos un poquito más abajo. Y aquí entramos a enfatizar en lo que son la etapa de diagnóstico. Una vez hecho mi relevamiento, obviamente yo la pregunta preliminar ya tuve que haber detectado los datos de la empresa. Entonces la parte de datos de la empresa, más que describir, sería citar el nombre o razón social, el tamaño de la empresa, la ubicación, el lugar, teléfono, página web, correo, etcétera. Identificar la empresa, no describirla. ¿Por qué? Porque solo pide datos de la empresa. Posterior a eso tenemos descripción de la organización o empresa. En realidad, Perdón, no la escuché recién hace un segundo. ¿Qué es lo que dijo? ¿cómo? No la escuché bien hace unos segundos. ¿Qué es lo que había dicho de la empresa? Estoy describiendo lo que está en el material, nada más lo que sería datos de la empresa. Se debe identificar y describir la empresa. El primer punto de la etapa de diagnóstico. A eso nada más me refería.
Gracias. Me quedé un segundo para algo que pasó acá. Bueno, continuamos. Entonces, en la parte de descripción, ahí recién se hace o se realiza una breve reseña histórica de la empresa. Por ejemplo, puedo describir cuándo nació la empresa, el rubro general de la empresa, el objetivo, la misión, la visión, todo eso recién en la parte de descripción de la empresa. Y en el organigrama se arma un organigrama o si estoy investigando una empresa y la empresa cuenta con un organigrama tal cual se debe diseñar cómo es el organigrama de la empresa. Una vez obtenido este punto, pasamos a lo que sería plantear el problema. Según la investigación realizada en la empresa, yo tengo que poder detectar una serie de inconvenientes o de problemas. Aquí hay un punto particular que a veces encontramos inclusive en la tesis. Yo suelo encontrar como tutor a veces en la tesis o inclusive alumno de cuarto año que se tiende a describir otra vez la empresa acá. Por ejemplo, la empresa se dedica a tal, tal, tal. No. En este punto, como dice el título, es planteamiento del problema. ¿Qué es lo que se debe realizar en un planteamiento del problema? Ir directamente al problema. Por ejemplo, según el relevamiento realizado en la empresa tal, tal, se pudieron evidenciar los siguientes inconvenientes. Y ahí tengo que empezar a describir el problema. Es por eso que aquí me habla que una vez definido el tema y el título de la propuesta de investigación, se procede a plantear el problema de la investigación. Entiendo como problema de investigación la situación, el fenómeno, el evento, el hecho u objeto de estudio actual. Plantear el problema de investigación significa enunciar el problema, donde se debe describir el estado actual de la situación o del problema en sí, formular el problema, determinar o hacer una especie del pronóstico que encontramos. Un planteamiento del problema es más específico que un tema y delimita el alcance del tema de investigación. Todo lo que yo defina en mi lista de requerimientos más adelante tuvo que haberse mencionado en el problema, porque en teoría la lista de requerimientos armamos porque en- nos vemos en la necesidad o detectamos que esa lista de requerimientos está precisando la empresa y eso tuvimos que haber determinado en el problema. Como lo dice acá, es básicamente la descripción del problema de cada módulo. Vamos a suponer que yo voy a tomar el módulo de compras y tengo que saber qué es módulo. Me supongo que ustedes ya dieron ya eh, LP2, LP3, no sé hasta qué nivel estuvieron trabajando, ¿verdad? Si estuvieron trabajando solamente por proceso o llegaron a desarrollar hasta un módulo. Entonces, un módulo nosotros eh, conocemos en informática o a nivel sistema, un módulo le llamamos a la gestión general de un determinado área, de una determinada área, por decir. Por dar un ejemplo, si yo estoy investigando el área de venta y facturación, yo sé que en venta y facturación puede ser que se registre los pedidos de los clientes, la factura de los clientes, las notas de crédito y débito de los clientes. Se debe iniciar con una apertura, tiene la parte de su cobranza, hasta posterior el cierre de caja. Todos esos procesos nosotros le conocemos como módulo, la actividad que se da en todo un departamento. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que en el planteamiento del problema se debe describir el problema que yo encontré en el módulo en cada proceso. Por ejemplo, al momento de registrar una apertura de caja, ¿con qué inconveniente cuenta actualmente? Al momento de registrar los pedidos del cliente, ¿cómo se realiza y cuáles son qué inconveniente ocasiona eso? Y así sucesivamente para cada proceso.
Acá habla, por ejemplo, módulo 1, módulo 2, pero en nuestro caso vamos a trabajar solamente con un módulo. Ya para los talleres seguro ya se va a ir avanzando. Pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación, según mi informe de mi relevamiento y según el problema que encontré, tengo que hacerme una pregunta para poder trazarme como objetivo. Esa parte ustedes no se preocupen porque la investigación tecnológica cuenta con una plantilla en donde nosotros más que recabar, nuestro objetivo es poder procesar información a nivel en términos informáticos. Entonces hay preguntas referidas ya para eso, tanto general, específica y los objetivos trazados que le voy a mostrar a continuación en el documento. Aquí, por ejemplo, pregunta genérica, ¿cómo se procesan las informaciones en los módulos? Y aquí ustedes van a agregar el módulo que van a investigar de su empresa. Preguntas específicas, ¿cuáles son los eventos para el módulo? ¿Cuál es el cuadro de requerimiento que permite obtener los eventos, requerimientos, estímulo y respuesta, que vamos a hacerlo juntos? ¿Y cuál es la lista de requerimientos que me permite definir el alcance de un sistema? Yo tengo que llegar hasta la definición de un alcance. Según mi pregunta general, ¿cómo se procesa la información en los módulos? Nace mi objetivo general, que sería describir el procesamiento de las informaciones. Según mi primera pregunta específica, ¿cuáles son los eventos en los módulos D? Nace mi primer objetivo específico, identificar los eventos. Construir el cuadro que sale de la segunda pregunta del objetivo y el tercer objetivo sale de la tercera pregunta específica, elaborar la lista de requerimientos. Pero esto ya es un esquema que está estandarizado ya y todo estructurado, que yo le voy a pasar el formato en donde ustedes van a ir completando. Reducción de información. La reducción de información está dividida en tres partes: extracción de evento, cuadro de requerimiento y lista de requerimientos. En donde la extracción de evento es poder extraer el evento que ocurre en el lugar en donde yo estuve investigando. Por ejemplo, para poder yo capturar un evento que ocurre en el ambiente, debe constarse de tres sintaxis, que sería el sujeto, verbo, objeto, en donde el sujeto es la persona que está ejecutando la acción, el verbo, la acción que se está realizando, ya sea registrar, elaborar, generar, y el objeto en sí, el proceso de objeto por el cual se está trabajando. Por ejemplo, personal de compra registra un pedido. Ahí tenemos el sujeto, verbo y objeto. Como dice acá, no es que sea una tarea sencilla, especialmente si es que no se elaboró un buen relevamiento. Entonces, las preguntas yo tengo que poder armar como para poder detectar sujeto, verbo y objeto, cosa que les voy a mostrar también. Y le voy a pasar como ejemplo también. De acuerdo al relevamiento realizado en cada área, puede redactarse la lista de requerimientos. Aquí, un ejemplo que me da. ¿Quién registra el pedido? El pedido registra el personal de compra. Aquí yo tengo personal de compra, es mi sujeto, mi verbo es registra y el pedido es el objeto. Según esta extracción de evento que hice aquí, yo tengo que armar mi cuadro de requerimientos. ¿Qué es el cuadro de requerimientos? El cuadro completo de los eventos de nuestro caso de estudio es como se muestra. Fíjese cómo queda la siguiente tabla y le voy a explicar un poquito qué significa. El cuadro de requerimiento está constituido por 4 columnas, que es el evento, el requerimiento, el estímulo y la respuesta, donde en el evento se agrega tal cual como se extrajo de la extracción de evento. Por eso aquí encuentra que dice personal de compra registra el pedido. ¿Qué es el requerimiento?
lo que precisamos hacer del evento que encontramos. Aquí tengo mi evento personal de compra, registra pedidos. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Registrar los pedidos. Por eso, registrar pedido de compra es mi requerimiento. El estímulo es una petición que se realiza para que se pueda ejecutar este evento. Por eso aquí, solicitud de registro de compra. Nosotros estamos solicitando que se pueda registrar o que se pueda ejecutar este evento. Y la respuesta es el resultado que obtenemos de esa petición. Una vez que se ejecute esta solicitud, se obtiene como resultado el pedido registrado. Y así tengo que realizar de cada proceso que yo defino. Una vez que esto yo obtengo y esté totalmente balanceado o de acuerdo a lo que está en mi evento, la lista de requerimientos yo solamente transcribo. ¿Por qué solamente transcribo? Porque sale de la segunda columna. Todo lo que yo definí en mi segunda columna va a ser mi lista de requerimientos. ¿Por qué? Porque voy a tener registrar. Por eso se llama lista de requerimientos. Sale de esta columna. Una lista de requerimientos, una vez obtenido todos los requerimientos de forma específica y objetiva, se deberá organizar el documento de tal forma que esté agrupado los requerimientos por cada área. Puede observarse cómo se han refinado los requerimientos a través de la lista de requerimientos. Lista de requerimientos, gestionar compra, registrar pedido de compra es mi primer proceso. ¿De dónde sale? Acá. Registrar pedido de compra. No, ya se va a pasar. Entonces, aquí ya obtenemos esta parte, lista de requerimientos. Y llegamos hasta este punto de la unidad. A partir de aquí, yo quiero... Perdón un ratito, a partir de aquí yo quiero mostrarle ya las actividades, algunas preguntas, lo que vamos a elaborar y luego quiero explicarle un poquito cómo vamos a trabajar con la parte de documentación. Y ya cómo se definen los alcances o dónde pueden ver un ejemplo de un alcance. Todo eso yo le voy a facilitar. Bueno, continuamos un poquito. En la unidad 1, o la actividad 1 más bien, en este punto nos pide elaborar un mapa conceptual basado en el video. Hay un pequeño video ahí. ¿Cómo realizo el mapa conceptual? Aquí tengo algunas herramientas que yo ya le dejé en la plataforma que puedan ver para poder hacer su mapa conceptual. Sencillito. Aquí, leer el capítulo 1, la ciencia, de la página 31 en el PDF 16 del libro de investigación tecnológica. Este es para la siguiente semana, no todavía para esta semana. Pero ya les dejo, si quieren adelantar, yo voy a habilitar ya desde el martes, miércoles ya va a estar habilitada esta unidad también. Entonces lo que vamos a hacer es directamente leer el libro de investigación tecnológica y dar un concepto. Cuando, por ejemplo, a usted se le pregunta dar su opinión, es, por ejemplo, leer el libro completo y en base a eso yo saco una opinión, lo que yo entendí nada más. Cita los beneficios con tus palabras acerca del método científico, con tus palabras, los que ustedes entendieron nada más. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología según leyeron y lo que entendieron nada más? Elabora una nube de palabras acerca de la diferencia entre ciencia y la tecnología. Puede utilizar esta herramienta y aquí les dejo otra vez una herramienta online que pueden utilizar también. Este es para la unidad 1. Y para la unidad 2, ahí sí ya vamos a trabajar un poquito ya sobre el tema mencionado. Vamos a leer un poquito el libro de Kendall y Kendall en la unidad 4, en donde habla de recopilación de información. Esto para enriquecer un poquito más lo que estuvimos viendo nada más. Ve al sitio, ejemplo de entrevista. Aquí tienen un link donde pueden ver un ejemplo de entrevista, como también formulación de entrevista. Y en base a eso vamos a elegir
una historia de usuario o van a elegir ya ustedes directamente un tema y en base a ese tema, aquí tienen por ejemplo 30 ejemplos de posibles temas, elaborar una entrevista para averiguar un requerimiento. ¿Cómo van a elaborar una entrevista? Yo le voy a dejar un ejemplo de entrevista. Le voy a compartir un poquito aquí un ejemplo de entrevista para que ustedes puedan mirar un poquito. Aquí tenemos, por ejemplo, relevamiento de datos. Y yo normalmente con los alumnos suelo separar. Profesor, Sí, ese de la entrevista que nos va a dejar junto a en la junto al plataforma va a estar PowerPoint. todo. Va a estar todo en Ah, la gracias, plataforma. eso más quería preguntar. Perfecto. Entonces, este relevamiento va a estar como ejemplo en la plataforma. Yo le voy a compartir. Relevamiento preliminar, como ya habíamos mencionado, es poder detectar nada más los datos de la empresa, a qué se dedica, cuál es el rubro de la empresa, dónde se encuentra ubicada, cuántas sucursales posee, con cuántos usuarios cuenta, con qué inconveniente cuenta actualmente. En base a esto yo voy a poder armar mi planteamiento del problema también. ¿Qué es lo que se espera de la investigación? Estamos en la etapa de investigación. Entonces, ¿qué es lo que se espera de la investigación? Entonces, esa es la parte preliminar. No significa que tiene que ser esta pregunta que yo aquí le dejo como ejemplo. No, obviamente puede ser más preguntas. Yo le tiro nada más así por algunos pequeños ejemplos cómo podría empezar, ¿verdad? Una vez que yo acá en el inconveniente detecte el área en donde está el problema en sí, ahí yo puedo indagar ya para pasar a mi relevamiento, por ejemplo, en el área o módulo, como quieran llamarle, área en realidad es en el área de compra. ¿Por qué? ¿Por qué voy a investigar en el área de compra? Porque aquí en inconvenientes detecté yo que el problema está en el área de compra, compras y ventas. Detecté según lo que encontré en mi relevamiento preliminar. No puede estar en mi relevamiento preliminar que hay problema, por ejemplo, en el área de servicio y acá aparece, por ejemplo, módulo área de producción, ¿verdad? Entonces, una vez que vayamos ya en el área a entrevistarle a esos operativos que trabaja diariamente, que conoce más que nadie cómo trabaja cada área, ahí podemos pasar a preguntar por decir cuáles son las operaciones que se manejan en el departamento de compra, cuáles son los pasos a seguir en el departamento de compra. Y ahí lo más probable es que me digan, bueno, en el área de compra, para realizar una compra, valga la redundancia, primeramente se debe registrar todos los faltantes, donde nosotros registramos un pedido interno, lo que actualmente está precisando o lo que hay faltante en el depósito. Esos pedidos son enviados al área de compra donde se analiza y una vez aprobado esos pedidos, en base a dichos pedidos se solicitan presupuestos al proveedor. Una vez que el proveedor envía su presupuesto, se registra esos presupuestos, se analizan y una vez aprobado se genera la orden de compra. La orden de compra es el único documento legal por el cual yo puedo solicitar producto al proveedor. Una vez que yo genero esa orden de compra a mi proveedor, el proveedor me envía los productos con la factura y una nota de remisión, etcétera, etcétera. Y así va describiendo en esta parte. Entonces, cuando yo detecté ya aquí los pasos y los eventos que se van dando, aquí puedo ir preguntando, ¿quién realiza o registra los pedidos? Y aquí tengo, el que registra el pedido es el personal de compra. Y aquí yo veo que tengo, por ejemplo, aquí en esta pregunta no hay sujeto. Capaz hay objeto, pero no hay sujeto. Sin embargo, en esta pregunta encuentro que hay sujeto, verbo y objeto. Porque ¿quién va a ser el sujeto? Realiza va a ser el verbo y los pedidos va a ser el objeto. Entonces aquí mi respuesta voy a encontrar. El que registra los pedidos es el personal de compra.
Entonces, como extracción de eventos, yo ya puedo poner ya que el personal de compra registra los pedidos. Y aquí inclusive yo saqué la pregunta, ¿verdad? Y aquí, el que registra, esta es la pregunta, pero mi evento va a ser acá. El personal de compra o de depósito en este caso registra los pedidos. Lo mismo, una vez que pregunté por el pedido, no voy a preguntar solamente quién registra. Seguro que voy a preguntar también qué datos se registran en un pedido, si es necesario siempre registrar un pedido o hay ocasiones que no se utiliza un pedido, etcétera, etcétera. Después puedo preguntar cuál es el siguiente paso, quién se encarga de registrar el presupuesto que envía el proveedor. Entonces ahí voy a sacar otra vez mi extracción de eventos, encuentro que el encargado de compra registra el presupuesto. Y así voy armando mi extracción de eventos. Y aquí, una vez que yo obtenga toda esta extracción de eventos, en el primer cuadro va a ir uno a uno mi evento. Y aquí mi requerimiento, por ejemplo, el primero, registrar pedido, sale de aquí. Registrar presupuesto, sale de aquí. Generar presupuesto, sale de aquí. Y la misma cosa, solicitud, sale de aquí. Solicitud, sale de aquí. Y de aquí obtengo, según lo que pedí, obtengo mi respuesta. Y una vez definido todo este cuadro, la lista de requerimientos sale en la segunda columna, si observan. Registrar pedido, registrar presupuesto, generar orden, registrar factura, que está acá. Generar orden, registrar factura, nota de crédito, remisión, etcétera, etcétera. ¿De dónde yo saqué este alcance? Según la investigación que yo encontré en la empresa. Y aparte de eso, como no todas las empresas que yo investigue me van a dar información, hay cosas que yo voy a necesitar. Por ejemplo, si quiero hacer un módulo de tesorería, sé bien que la empresa no me va a dar información de esos tipos de informaciones porque son informaciones delicadas. Entonces, si conozco, trabajo en el área, más bien puedo hacerlo si no me toca investigar. El decanato, por ejemplo, facilita el siguiente documento que le voy a mostrar un poquito. Este documento de alcance y herramientas. Este normalmente inclusive en las tesis nosotros solemos facilitarle o mostrarle al alumno, donde habla de algunas herramientas que pueden utilizar y aquí algunos módulos. Por ejemplo, dice que queda terminantemente prohibido la utilización de generadores de código. Aquí algunos motores que se pueden usar siempre y cuando sea libre y los módulos que puedo utilizar. Por ejemplo, si voy a elegir el módulo de tesorería, estos son los mínimos que tiene que tener, los procesos mínimos. Si voy a elegir el módulo de compra, estos son los procesos mínimos que tiene que tener. Si voy a elegir el módulo de facturación, estos son. Aquí también tenemos de contabilidad, producción, a excepción de recursos humanos. Recursos humanos no se toma como módulo, sino se toma como sistema. ¿Por qué digo que no se toma como módulo? Porque a futuro, para la presentación de tesis, como requerimiento mínimo es presentar 3 módulos. Sin embargo, si tengo recursos humanos, tiene que estar los 17 procesos nada más que tiene recursos humanos y se toma como sistema. Aquí también tenemos para el módulo de servicio, la gente que quiere hacer servicio, la gente que quiere hacer académico. Académico ya viene con el módulo, el sistema académico viene con el módulo de gestión académico, documental y la parte operativa. También lo que se refiere a atención médica, llámese veterinaria, consultorio clínico, odontológico, o algunos inclusive hay estos que se dedican a depilación o fisioterapia o nutrición, tienen los módulos aquí, agendamiento y consultorio. Y a esto se le puede complementar como tercer módulo la parte de facturación. Pero para fundamentos solamente un módulo, porque el tiempo no nos va a dar para desarrollar 3 módulos, porque ahora estamos en lista de requerimientos recién. Después tenemos que pasar a lo que sería la parte de análisis y más bien diseño, perdón, no análisis, sino ya pasar a diseñar.
Y estos puntos creo que no me estoy olvidando de nada. Ah, me faltó un punto en particular, la parte más importante, el formato del documento. Este es el formato de documento que inclusive se usa ya hasta la tesis. Tiene una portada, no lleva ningún logo de la universidad porque normalmente es un documento del alumno presentado para la aprobación, ¿verdad? La parte introductoria o la parte de tabla de contenido no hace falta hacer porque esto está totalmente estructurado según la investigación tecnológica. Entonces, cuando yo termine de hacer todo mi documento, le doy clic derecho sobre este formato, actualizar, y aquí actualizar solo la página. Entonces me va a actualizar numeración de página. Por ahora nada porque no tengo, ¿verdad? Empieza con la parte de introducción, así como yo le mencioné anteriormente. Anaí, ¿puede ser? Buenas noches, profe. Una consulta. Sí, ¿Este documento de formato es sí. posible que compartas con nosotros para que tengamos una orientación para ir completando? De hecho que Anaí, este es nuestro documento principal. Este va a estar compartido en la plataforma. La plataforma, Sí, perfecto. Gracias, profe. perfecto. Entonces, como íbamos mencionado, mencionando, este es nuestro documento matriz. Este van a usar para fundamento, van a usar para taller de análisis y programación 1, van a utilizar para taller de análisis y diseño de cuarto, para taller de análisis y programación 2, que es de cuarto, y para su tesis final. Entonces, así mismo como está el esquema. Como le mencioné anteriormente, donde dice datos de la empresa, netamente es a modo de identificar. No hace falta de escribir nada. Se colocan los datos de la empresa, la dirección, teléfono, ubicación, ciudad, email, sitio web o si posee, etcétera. El barrio ya puede entrar ya directamente con la ubicación. ¿Alguien más? No sé si levantó la mano. Sí, es entonces este sería un anteproyecto. Sí, en realidad sería anteproyecto porque va hasta la lista de requerimientos, pero Sí, a ese anteproyecto nosotros vamos a agregarle ya la parte de diseño. Entonces va a ir con el anteproyecto, ya va a ir una pequeña solución que sería la parte de los diagramas UML que vamos a ir realizando. Pero es un anteproyecto. Bueno, volviendo a este punto, entonces aquí ya identificamos los datos de la empresa. Posterior a esto, aquí sí podemos describir la misma cosa que expliqué en el otro punto. Aquí ya puede aparecer una breve reseña histórica, la misión, visión, el objetivo de la empresa, el organigrama, colocar el organigrama general o a nivel gerencial de la empresa. Y aquí un ejemplo de prácticamente cómo iniciar. Nosotros vamos a trabajar solamente con un módulo. Entonces aquí inclusive le armé para que no quede muy seco, así que directamente vaya el problema. En base al relevamiento realizado en la empresa tal, se detectaron los siguientes inconvenientes. Siempre en tercera persona los documentos. ¿Por qué? Porque es una investigación que estamos realizando, ¿verdad? En el área de compra, servicio, tesorería, producción, de acuerdo a lo que están haciendo, ahí van citando los problemas de cada proceso. Para eso yo me puedo guiar directamente de este. No, no significa tampoco que esta lista de alcance nada más pueda hacer. Si hay otro alcance que no están acá, quieren hacer, no hay ningún problema. Vemos y para que cuadre y no sea muy corto y se aplica también. Sobre la formulación de problemas que les expliqué hace rato, si se fijan, este documento ya tiene preestablecido ya. Ustedes lo único que van a agregar es el nombre de su módulo, tanto para la pregunta genérica y para la pregunta específica, como también para los objetivos genéricos y el objetivo específico. La parte de justificación, como dice el nombre, justificar la investigación. No estamos hablando de implementar sistemas ni nada todavía. Acá estamos investigando cuál es el propósito de la investigación
eh, ¿qué es lo que busco con esta investigación? Poder automatizar, dar solución al área, al problema encontrado anteriormente, toda esta parte, ¿verdad? Entonces aquí voy a justificar del por qué estoy investigando. La parte de reducción de información que ya habíamos hablado, que tiene que estar directamente extracción de eventos, cuadro de requerimientos y lista de requerimientos. Tiene también la parte de intervención, pero nosotros hasta aquí vamos a estar trabajando. Después, posterior a eso, vamos a ir avanzando con lo que es la intervención, porque primero vamos a estar trabajando ya con lo que serían los diagramas UML más adelante, que vamos a hacer clases. Yo le voy a dar video tutorial, inclusive tengo un canal de YouTube donde suelo levantarle a los alumnos en presencial mismo cuando estoy llevando para que se puedan guiar también. Entonces, vamos a ser mucho más dinámicos ya en esta parte. No sé si hay una duda, creo que me excedí un poco ya prácticamente una hora. No sé si hay alguna duda en particular. ¿A partir de cuándo, profe, tendríamos las clases los miércoles? Bien, Los viernes habíamos quedado, ¿verdad? sí, profe. Sí, ese yo quiero meterle a partir de la clase de diseño, que sería ya dentro de la próxima semana, si es posible, ya podemos arrancar ya. Yo me puedo adecuar de acuerdo al horario de usted, no hay ningún problema con eso. Es cuestión de coordinar nada más. Profe, cuando hablas de diseño, ¿qué tal? ¿Cómo? Uno por uno, por favor. No sé, Marcos, creo que está hablando. Sí, profe, cuando hablas del tema de diseño, ¿es un programa en sí o como Sí, o va a ser solamente? nosotros, Marcos, en lo que es análisis y diseño, utilizamos lo que son diagramas UML. Y el UML para diseñar hay muchas herramientas. Hay Star UML, Plan UML, Visual Paradise, hasta UML. Yo le voy a mostrar la herramienta Star UML que cómo se debe realizar los diseños, cómo deben ser y después ya queda ya a criterio. Si alguien quiere usar otra herramienta, no hay ningún problema con eso. Pero eso vamos a hacerlo juntos, así que no se preocupen. Ok, profe, solamente eso no, para ir familiarizándome con eso. Perfecto. ¿Otro? No sé, alguien más que habló también, o era la misma pregunta. Profe, esto ya es en base a la empresa que debemos escoger ya, ¿verdad? Así mismo, Anaí, en base a la empresa. Tengan en cuenta algo muy importante. Ustedes no solamente están desarrollando la materia, sino a partir de aquí ustedes ya están iniciando su tesis ya prácticamente. Porque si ustedes eligen un buen tema y eso mantienen en los demás talleres que vienen, eso ustedes ya van a llevar prácticamente hasta la tesis. Si hacen un buen trabajo, van a llegar a la tesis ya prácticamente con un trabajo bastante completo, que es lo ideal, ¿verdad? Profe, ese documento de la elección de temas Sí, que compartiste, ¿es posible que nos compartas también ese en la plataforma? sí, totalmente. Ese. Este va a estar compartido también. Este ejemplo, pero como le mencioné, no significa que solamente esto puedan hacer. Si hay gente que quiere hacer otro tema, bienvenido sea. ¿Estamos? Profe, y el tema de logística, entra también eso. Logística. Logística normalmente se trabaja cuando es distribución, cuando se hace envío eso. Les puedo Sí, facilitar así también mismo. sí, les puedo facilitar. Tengo un alcance también que había realizado con un alumno mío en tutoría. Ningún problema, les puedo pasar también. ¿Puedes Consulta, facilitar profe. eso por el área? Sí, sin problema. Logística, por ejemplo, orden de servicio, tenés la parte de itinerario, tenés la parte de disponibilidad de vehículos, todo eso, ¿verdad? Sí, recepción, almacenamiento, todo. Sí, no hay ningún problema. Anaí, ¿qué querías preguntar? Sí, sí o sí tiene que ser de compra-venta un requisito para la tesis final, profe, solo para tener en cuenta. Tiene que ser un sistema de gestión, no,
No, no es obligatorio que haga compra y venta. Algunos hacen servicio, algunos hacen consultorio. Ok, profe. ¿De qué idea tenés? Am, Estoy pensando todavía, profe. No hay ningún problema. Me Pero escriben ¿cuál es lo que realmente así generalmente se utiliza más, profe, según tu experiencia? y ¿Cuál es según, el que... ¿Cuál? según mi experiencia, que estamos casi 8 o 9 años ya por ahí, yo te puedo decir que a veces aburre mucho cuando es compra y venta, pero el que más hay por ahora es servicio. Después el que menos hay normalmente es la parte académica porque es el que más les cuesta a los muchachos y la parte de producción. Y después ya tuvimos de todo también, distribución, tuvimos también la parte de flete fluvial, pero el que más se presenta normalmente es compra, venta y servicio. Ok, profe, gracias por tu experiencia. Dale, no hay por qué. Hugo, Sí, Marcos, profe, ¿qué tal? Hugo, sí. Eh, Quería consultar más si no hay alguna documentación para sistema para alguna iglesia. Creo que se había presentado una vez. Sí, creo que había uno. No me acuerdo así vagamente que se había presentado, pero era para una iglesia, no me acuerdo nomás de qué tipo de iglesia era. Pero se puede presentar también. Entiendo. Y otra consulta, supongamos nomás que hacemos para el tema de la iglesia. Sí, ¿Quién o en qué momento esto podríamos saber si sería auto para tesis? ese por ejemplo tenemos que armar según la lista de requerimientos, o me puede pasar y yo puedo ver con el director de carrera si es factible o no, y yo en un día ya te aviso. Genial, gracias, profe. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta más? Yo otra consulta según tu experiencia otra vez, profe. El que más fácil se puede monetizar, sea para microemprendimientos y eso, ¿cuál es mejor, de servicio o compra-venta? Y el que más para a nivel comercial monetizar siempre es control de stock, que sería compra y venta, porque es Perfecto, movimiento. profe. Sí. Genial, gracias. Clelia, Creo que ya mencionaste, profesor, pero para cerrar nomás por las dudas y para confirmar mi tema, el tema de los módulos en la tesis. ¿Cuántos módulos tiene que tener el sistema? para la tesis, tres módulos. Tres, entendido. Sí, Gracias. analizado y programado. Perfecto, gracias. ¿Vale? Perdón, no le escuché. ¿Cuántos? Tres módulos. Para la tesis, no para ahora. Ahora vamos a trabajar sobre un módulo nada más. ¿Otra consulta? Profe, el que dijiste es control de stock, ¿verdad? El que más Sí, rápido se puede monetizar. sí, el control de esto parte ¿Cómo, de cómo? compra y venta, porque al comprar sumas tu stock y al vender le da salida y va restando. Entonces, a eso se refiere el Perfecto. control de stock. Super, gracias, profe. ¿Nos recomendaría alguna empresa o algo así donde podamos revisar esto? Porque realmente no se me ocurre como tal algún lugar en específico donde pueda ir a preguntar estas cosas. La única recomendación que yo les puedo dar es que elijan una empresa en donde ustedes pueden conseguir información. No importa que sea pequeña, mediana o grande empresa. Esa es la única recomendación que le puedo dar. No, no le puedo dar, por ejemplo, en tal empresa no le puedo decir, pero siempre tiene que tratar de elegir una empresa, ya sea familiar, microempresa, pequeña empresa, en donde puedan recabar información o al menos conocer el manejo. ¿Alguna consulta más? Profe, podemos basarnos en los módulos, en cómo funcionaría, por ejemplo, un ERP o un CRM para que tengamos los módulos más prolijos. Sí, sin problema.
Se puede basar en eso. Hoy en día hay muchísima manera, por ejemplo, de poder definir un alcance, ¿verdad? Todo es bienvenido. Y hoy en día con la herramienta de inteligencia artificial sí que es más práctico inclusive. Siempre es recomendable manejar, pero adecuadamente. Última consulta, profe. Sí, El objetivo que vos mostraste que debemos cerrar, ¿ya sería por los 3 módulos que debemos seleccionar o sería únicamente por este módulo que vamos a trabajar? Sea mm, la definición del objetivo, del alcance y todo eso. solo por el módulo que vamos a trabajar en esta asignatura. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna consulta más? Creo que ya quedó todo claro. Perfecto. Ninguno. Genial. De igual manera, como ahora ya van a empezar a trabajar, yo sé bien que por experiencia, como suelo mencionar siempre, van a ir surgiendo dudas cuando empiecen a trabajar, ¿verdad? Entonces, de mi parte, eh, quería insistirle un poquito, ¿verdad? Que todas las dudas que tengamos puedan compartir en el foro de consulta, porque en el foro de consulta, a modo que esas preguntas les pueda ayudar también a los compañeros. A veces alguno no quiere preguntar o cuando vamos interactuando ahí, pues le llega a todo, ¿verdad? Entonces podemos manejar de esa manera. De igual manera, cuando surgen dudas, pueden escribirme en el grupo, en el privado, de igual manera, tampoco hay inconveniente, ¿verdad? Entonces, quedamos así y a partir de que surgen las dudas, estoy atento. ¿Estamos? Gracias, profe. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Genial. Gracias, profe. Dale, que tengan buen resto de jornada. Igualmente. Nos vemos. Que todos tengan buenas noches.